Buenos días, qué bueno encontrarnos en este primer domingo de Cuaresma. Hemos comenzado ya desde el miércoles de ceniza este camino, este recorrido de conversión, de peregrinación hacia la Pascua, para que pasemos por la pasión, muerte y lleguemos a la vigilia pascual, donde celebraremos la vida nueva que Dios nos ha dado a través de su pasión, muerte y resurrección. En este domingo, primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio en este ciclo B, así se llama en este año, el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículos 12 al 15. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Marcos, capítulo primero, versículos 12 al 15. Qué bueno, hoy pedirle la fuerza al Espíritu, la gracia, el discernimiento, el entendimiento y la comprensión de esta palabra. Estamos en el primer capítulo de Marcos, hoy, en esta breve narración que tiene como varias partes. Por eso volvamos a hacer otra lectura, o tercera lectura, es un texto corto. Miremos todos los elementos hacia dónde se dirige Jesús. ¿Qué lugar va? ¿Cuántos días se queda allí? ¿Qué pasa allí con Satanás? ¿Vive en qué sentido está viviendo ahí en este tiempo? Y después, cuando arrestan a Juan, ¿qué dice él? ¿Cuál es la proclamación de Jesús? ¿A qué invita? ¿Cuál es la invitación? Es muy importante todos estos momentos del Evangelio, por eso la mirada puesta en el texto, la voz, hace que estas palabras cobren vida y podamos hoy tener un encuentro con Jesús en la escucha de Él mismo. Su palabra es Él, palabra para nosotros hoy, en su contexto de vida, en lo que está viviendo, en esta realidad de Cuaresma, que es una realidad que nos invita a la transformación. Segundo momento, meditación. La Iglesia en este recorrido cuaresmal va llevando pues como un ascenso para que vayamos caminando 40 días. Hoy nos muestra precisamente en este mismo término de 40 días cómo Jesús, movido por el Espíritu, es una importante introducción a la palabra de hoy. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Recordemos lo que significa el desierto bíblicamente, un lugar donde se modela el encuentro con Dios, donde se va al silencio y en las dificultades, en el abandono y en una situación que es inhóspita, hay un silencio y hay una capacidad de escucha de Dios. Dios saca al pueblo hebreo a través del desierto y va modelándolo de la esclavitud que tenían en Egipto, y el desierto les permite ver cómo Dios ha hecho obras grandes, maravillosas, y va abriendo camino para que ellos puedan llegar a la tierra prometida. Lo mismo Elías, en algún momento tiene que huir al desierto y allí después escucha y tiene un encuentro con Dios. Aquí Jesús emprende el camino, el Espíritu lo lleva para forjar el Espíritu. Él, el Hijo de Dios, se prepara, siendo Dios, se prepara para la vida pública. Seguirán estos 3 años, pero la preparación es un momento de austeridad en el desierto, 40 días, y allí viene la tentación. Después dice que dejándose tentar por Satanás. Marcos, en este evangelio de hoy, lo hace brevemente, explica varias cosas que en Mateo y en los otros podemos ver más ampliamente. Sobre todo Mateo, que lo vemos en el ciclo A el año pasado, escuchábamos cuáles son las 3 tentaciones, cómo Satanás le propone que las piedras se conviertan en panes y Jesús le dice no tentarás al Señor tu Dios, y entonces Jesús empieza a decirle que
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, Satanás lo lleva al alero del templo y le dice que se tire, porque los ángeles, le da órdenes para que los ángeles le sirvan en sus caminos y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Y entonces Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y después lo lleva a una montaña alta y les muestra los reinos de la tierra y le muestra la sed que Satanás tiene, adoración, y le dice que lo adore, que se postre y que lo adore. Y él dice, al Señor Dios solo darás culto. Esas son las tres tentaciones que Marcos hoy, nos describe. Pero aquí el contexto es tentación. El enemigo de Dios se atrevió a tentar hasta el propio Hijo de Dios. Y aparece entonces, el primer momento, el tema de la tentación. Y este es el primer momento de la meditación. Cuando ustedes y yo oramos el Padre Nuestro, le decimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y por qué no le decimos a Dios que no haya tentaciones? No, las tentaciones existen. Y existen y hacen parte de este peregrinar y de este aprendizaje de la vida. Ya entrar a profundizar por qué existe el mal y por qué se permite la tentación es un camino más largo donde podríamos ahondar en otro momento. Pero San Agustín nos dice algo muy bonito. Dice, nuestra vida mientras dura esta peregrinación no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Y nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones, dice San Agustín. Entonces la tentación en la vida espiritual es como un escalón que se vence con la gracia de Dios. Y aquí la lógica es, no se dialoga con la tentación. ¿Cómo respondía Jesús? Si nos remitimos a Mateo en este mismo evangelio, no tentarás, de una. Sabe que está hablando con el mentiroso y no lo deja avanzar. Ustedes y yo hoy, en este camino de Cuaresma, reconocemos que es una realidad que nos vamos encontrando con tentaciones. Objetivamente hablando, ustedes lo pueden verificar en la historia, yo también. Hay circunstancias en las que hemos cedido y no hemos puesto nuestra conciencia o nuestra voluntad y no hemos estado alertas y cedimos ante cosas que nos han hecho daño en la vida. La Cuaresma precisamente es en este recorrido de reconocer el pecado, que es el primer paso que hemos venido hablando enfáticamente. Hay que reconocer que nos equivocamos, que tenemos limitaciones. No nos podemos quedar como el mundo de hoy, es que los que se equivocan son otros, los pecadores son otros. Yo tengo las fallitas de todo el mundo. Sí, yo soy como todos, pero es que malo no soy, mala no soy. Venga, el primer paso es reconocer que nos hemos apartado de un proyecto grande y maravilloso que Dios ha tenido para nosotros en muchas ocasiones. La cuestión aquí es que como se ha perdido la capacidad de conciencia de saber qué es no pecado, dónde está el bien y dónde está el mal, a veces el mismo enemigo se ha metido tan sutilmente y nos ha mostrado lo bueno, lo malo, aparentemente bueno, y seguramente nos hemos equivocado. Pero entonces en este camino de Cuaresma hay que pedirle a Dios que podamos tener el discernimiento de qué conviene, de qué es bueno y de qué es malo. Y pidámosle hoy a Él toda la gracia, la fuerza, su presencia en la vida de nosotros para que podamos contundentemente rechazar todo lo que sea tentación. Y cada que decimos el Padre Nuestro desde el fondo del corazón es no nos dejes caer en tentación, le pedimos el auxilio a Él, porque Él con nosotros por dentro nos da la fuerza y la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal y qué no nos conviene para la vida. Entonces, objetivamente hablando, ¿existe el mal? Sí. ¿Existe el maligno? Sí. No podemos caer en el juego de muchos, inclusive otros que son consagrados, que puedan decir que el mal no existe o que el maligno no existe. Nada, es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué tiene poder? Pues ahí hay un misterio. Pero aquí San Agustín viene a darnos una luz con la tentación. Puede ser un camino de progreso en la vida del espíritu. Y entonces, ¿cómo ese progreso se realiza? Con una lucha y un combate, porque nadie puede vencer si no ha luchado. ¿Cuánto estamos luchando espiritualmente? Estamos en un camino donde aparecen muchas realidades en el día a día. Y así como nos esforzamos, pues la vida del espíritu hay que pedirle a Dios en este esfuerzo, en esta lucha cotidiana, un discernimiento de qué conviene, de qué no, y cómo caminamos en la gracia de Dios. Y entonces, ¿hay un enemigo? Sí, hay un enemigo. Y que quiere hacer daño, y que es inteligente, el más mentiroso, el más seductor,
y sabe cuál es el talón de Aquiles, es decir, la debilidad de cada uno de los hijos de Dios. Y en su rabia, en su ira, en su condenación, en su haberse apartado de la vida que tenía tan grande Luzbel, pues sigue poniendo tropiezo a los hijos de Dios. Entonces, que hoy no seamos incautos. Este es un tema que de pronto a la gente, a algunos les da miedo, pero es una realidad. Pero Dios ya lo venció. Esa es la certeza que tenemos. Si Dios ha vencido al mal, pues nos acercamos a Dios y con la gracia de Él respondemos como Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre. Y a cada una de las situaciones que se aparecen en nuestra vida como apetitosas, agradables, buenas para ganar sabiduría, como nos dice el Génesis, como se presenta el pecado, pues tenemos el discernimiento para vernos libre de esto. Pero entonces la tentación es, positivamente hablando, es un progreso. Si vamos con la fuerza de Dios, vamos progresando, vamos teniendo una luz nueva y una capacidad para enfrentar la vida. Entonces, en este primer momento de la meditación es una realidad. Por eso cada que oremos el Padre Nuestro, lo rezamos: no nos dejes caer en la tentación. Jamás caer en la tentación. Puedes reemplazar ese no por jamás. Por jamás. Y es una gracia que Dios nos da. Es una luz que Él da a quien se la pide. El mundo de hoy presenta muchas cosas. ¿Cuántas veces o cuántas personas han terminado en una situación de cárcel o en una situación difícil, familiar, económica, porque se dieron a un engaño? Porque dejaron llegar muchas cosas que cuando menos se dieron cuenta en qué estoy metido, qué he hecho. Y eso nos pasa cuando pues pecamos y transgredimos estos mandamientos y esta ley de Dios inscrita en nuestro corazón, que no nos damos cuenta, y podemos llegar a un momento en que yo creía que no tenía pecado y podemos estar hundidos. Pero Dios ya lo venció. Jesús nos muestra que Él fue tentado. ¿Y cómo nos enseña a responder contundentemente? No. Si usted sabe cuál es su debilidad, si usted sabe que algo le hace daño, a uno que está casado, a una que está casada, a uno que está en una empresa, con un negocio, con algo, con muchas situaciones del orgullo, de la prepotencia, de la rabia, del yo, de tantas cosas que manejamos en nuestro interior, que si las dejamos avanzar, cuando menos pensamos tienen un veneno. ¿Cuándo hay que parar? Y este tiempo de Cuaresma es un momento para reconocer que solos hemos caído, pero que con la gracia de Jesús, con la fuerza del Espíritu dándonos el discernimiento, tenemos toda la capacidad de desenmascarar el mal. Ya lo hemos tratado en algún momento. Que podamos hacer de las tentaciones que pueden llegar a la vida un escalón para ir subiendo a la santidad. Porque la meta es la santidad. Y la santidad no entendida como algo que quieren mostrar como por allá de otra moda y la época medieval. No, la santidad sí que es vigente. La santidad es un gozo de transformar el día a día con la alegría de Dios, con la paz, con la tranquilidad de conciencia, con el corazón puro, que es lo que le estamos pidiendo en este tiempo también de Cuaresma. Que nos dé un corazón puro, que quebrante este corazón, porque tiene un caparazón que hay que romperlo, porque se puede volver duro. Y cuando vamos permitiendo tentación, caída, y muchas cosas, pues llega un momento en que la conciencia deja de obrar, la voluntad pierde toda su fuerza y vamos como a la deriva. Este tiempo es para mirar qué hay que organizar en la vida, para reconozcamos que hay un combate, pero que hay uno que ya está vencido y que vamos de la mano de Jesús, que es el que vence y el que nos enseña a decir jamás tal cosa, pero contundentemente responder: jamás robaré, jamás seré infiel. No por nuestros méritos, porque nosotros solos caemos, porque Satanás, la tentación tiene una lógica que va mostrando: mira, pero es que no estás haciendo mal, puedes tomar esta plata prestada, pero tú después devuelves esto, y después le dice: no, pero toma otra plata, no sé qué, y ya después dice: no, pero si ellos tienen mucha plata, yo me quedo con esto. Y en muchos sentidos puede aparecer una lógica que siempre nos hundirá, y cuando uno menos piense, pensábamos que teníamos la capacidad de decir: no, yo después organizo esto en mi vida, y después, y resulta que estamos hundidos. Y Dios nos perdona, pero hay que pedirle a Él que nos dé su gracia y arrepentirnos. Precisamente en este momento, en esa situación, pues va la segunda parte del Evangelio, porque cuando arrestan a Juan, Jesús se dirige a Galilea y a proclamar el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Jesús es la buena noticia. Y dice: se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio.
Entonces les venía diciendo yo, uno posterga, no, yo después arreglo esto. Aquí Jesús está hablando de plazos. Se ha cumplido el plazo. Pues en un sentido ha llegado el Mesías, se va a acabar el mal. Yo vengo a darles toda la sanación, la vida nueva, la plenitud. En ese sentido Jesús empieza a proclamar el reino que es el mismo. A proclamar la invitación al mayor estado de felicidad que puede alcanzar el hombre con la transformación que Dios puede obrar dentro de nosotros. Y habla de plazo, es decir, es ya. Con Dios no es para después. Entonces, la tentación que le dice a uno, después harás esto, usted es bueno, tranquilo, los malos son otros, pues siga haciendo esto que usted no está haciendo mal. Dios, sí, usted cree en Dios. Y lo otro, conversión, sí, más adelante, cuando usted esté con más años, podrá pues dedicarse a Dios. Por ahora viva la vida, disfrute, usted es inteligente, es bello, es capaz y el más. El engaño de Satanás siempre primero al yo y después los bienes y los afectos y empieza a hacer unas ataduras. El plazo está cumplido. Lo bonito de esta palabra es que Jesús la dijo una vez, pero cada que se proclama, en todos los rincones donde se proclama esta palabra, es Jesús hablando hoy, a usted y a mí, en esta generación, diciéndonos, se ha cumplido el plazo. Por eso esta cuaresma es distinta de la anterior, no cada rato es cuaresma, es lo mismo, no, esta es distinta. Hay un plazo, hoy es el encuentro con Dios, hoy es el momento de escuchar la buena noticia, Evangelium, la mejor noticia, y es Jesús. Y es contundente. Sin Jesús, la vida de ustedes y yo, pues, va a la deriva. Sin Jesús, ustedes y yo fácilmente sucumbimos a la tentación del inteligente, el que ha utilizado la inteligencia para el mal, para la seducción y para llegar a un momento en que asfixia a los hijos de Dios y les quita la esperanza, les quita la fe, les quita el amor, les quita la alegría. Y eso nos pasa cuando nos dejamos hundir. Pero es que aquí hay una noticia, la mejor noticia. Jesús lo ha vencido, el plazo es hoy. Convirtámonos, esa es la expresión de este tiempo. Y convertirse es decir, en Dios está mi vida, en Jesús está la fuerza para mi cotidianidad, para mi alegría, para mi familia, para mi desarrollo en mi ser, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo, en todas las circunstancias de la existencia. Aquí está, conviértanse y crean en el Evangelio. Fue la frase que dijimos con la señal de la cruz el miércoles. Aparte de en polvo eres y en polvo te convertirás, del polvo venimos, volveremos a ser polvo, venimos de Dios y llegaremos a Él. Pero en esa peregrinar de la vida que es caduca, hay una invitación hoy, la conversión. No es para después, se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el plazo. Sigue diciendo Jesús, aquí estoy, ábreme, no me hagas esperar más. Reconozcamos, sin Jesús hemos caído. Reconozcamos, sin Jesús hemos tenido pecado. Pidámosle a Dios en esta cuaresma que nos dé dolor de pecado. Porque es que Dios es el mejor papá y quiere que sus hijos vivan bien. Que padre y madre que verdaderamente aman a sus hijos no quieren lo mejor para ellos. Y dice la palabra, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios? ¿Cuánto no más Dios, que es el perfecto, quiere lo mejor? Pues nos dio a su Hijo. Y este Hijo hoy nos dice, el plazo se dio. Hoy es el encuentro con Él. No solo porque es domingo, es porque es el día que tengo. Este tiempo de cuaresma es el tiempo que tengo para escucharlo. Y para pedir perdón si me he dejado seducir por voces y por el enemigo, que siempre está ahí rondando, como león rugiente dice San Pedro, que es una realidad de la vida. Para asustarnos, no, está vencido. Si vamos de la mano pues con Jesús, tenemos la victoria. Entonces hoy, ¿qué tentaciones de la mano de Jesús puedo vencer? Con San Agustín, miremos que la tentación no lo veamos solo como negativo. Negativo es si nos hundimos en ella. Positivo es si con la gracia de Dios decimos contundentemente no, jamás. Y eso nos va a permitir una tranquilidad de conciencia y subir un peldaño más. Y caminar hacia la santidad, caminar hacia un corazón dócil, caminar hacia una rectitud de intención, hacia modelar la vida en Dios. Crean y conviértanse, crean en el Evangelio, nos dice Jesús hoy. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este primer domingo de Cuaresma. Te damos gracias porque nos sigues hablando hoy. Tú eres un eterno presente en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que hemos sucumbido o hemos caído en tentaciones. Reconocemos que
que nos halagan o nos gustan muchas cosas que se muestran placenteras, pero que sabemos que han generado un sabor amargo en nuestro interior. Hay cosas que parecían muy buenas y terminaron siendo una seducción para el robo, para la mentira, para el adulterio, para la lujuria, para la ira, para vivir una vida trastornada, esclavizada. Te clamamos hoy, Señor, que vengas y tú con nosotros podamos ir superando cada peldaño, reconocer que hay un combate y no para asustarnos, sino que somos valientes porque vamos contigo, porque tú, Santo Espíritu de Dios, nos das el discernimiento para desenmascarar el mal, que podamos hacer un balance hoy y reconocer cuándo hemos caído, cómo hemos sucumbido ante las tentaciones, cuál es la parte más débil de mi ser, cuál es normalmente el punto en el que yo más fácil caigo. Muéstranos, Espíritu Santo, cómo combatir, cómo responder contundentemente y no dejarnos engañar por esa lógica seductora del mal. Enséñanos a reconocer el mal, enséñanos a vencer ese primer pecado que es creer que no tenemos pecado. Enséñanos, Espíritu Santo, a tener el discernimiento de espíritus, de qué nos conviene y cómo tenemos que ser sigilosos y prudentes, porque el enemigo es astuto, es muy inteligente, que podamos, con tu gracia, ir un paso adelante de él y poder contundentemente decir jamás, porque hemos optado por ti, Señor de la vida. Amén. Cuarto momento. Qué bueno escribir en algún papel: conviértete, pongan el nombre, conviértete fulano de tal, conviértete Germán Eduardo. Cree en el Evangelio, en Jesús, en la buena noticia. Una frase. Y lo otro es: ¿cuál es mi talón de Aquiles? ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la cosa que yo sé que si permito algo tiene más reversa un avión? Perdónenme esa expresión como tan poco llamativa, pero hay cosas que si uno las deja ir más allá, está vencido. Aparece la serpiente y después estrangula. ¿Qué situaciones? Con el dinero, con los bienes, con el yo, con la sexualidad malentendida, con adicciones, con caprichos, con cosas que son mi debilidad. Tenemos debilidades por las cuales viene el que es inteligentemente astuto para el mal, el padre de la mentira. Existe, es una realidad. Que tengamos miedo, vuelvo y repito, jamás, ya está vencido. Pero cómo hay que ir un paso más adelante, de la mano de Jesús, del Espíritu Santo, vamos desenmascarándolo. Pero yo tengo que saber cuál es mi debilidad. Yo tengo que tener un paso adelante de saber por dónde puede llegar algo que me va a hundir. Algo que me va a llevar al alcoholismo, algo que me va a llevar a la drogadicción, algo que me va a llevar a la lujuria desenfrenada, algo que me va a llevar a la mentira, al robo, al fraude, al caos familiar, al caos afectivo. ¿Qué cosas? ¿Por dónde puede llegar? Jesús dice: estén atentos, despiertos como el ladrón que llega por la noche, pues en cuanto a la segunda venida de él, pero también en cuanto a la tentación es cómo estamos atentos a mirar cómo se presenta el mal en todas sus formas y cómo respondemos contundentemente jamás. Creamos pues en el Evangelio que es Jesús, la buena noticia, y convirtámonos. Convertirnos es direccionar nuestra vida de frente a Dios. Le estamos pidiendo un corazón dócil que quebrante este corazón y verdaderamente nos duela ofender a Dios, para que caminemos en su paz y en su gracia. El Señor los bendiga, los llene de su presencia, de su paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.